Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Puentes y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando por Hablar, en esta nueva sección que he creado que se llama Detrás del Podcast. Este ejercicio que he decidido empezar esta nueva aventura va a funcionar como un ejercicio autobiográfico narrado por mí, también desde perspectivas que voy a recolectar de familiares y personas cercanas y allegadas a mí y a mi vida. Esto sin ninguna intención en especial más allá de grabar mi historia, mi propia historia de vida. No pretendo ser un ejemplo a seguir para nadie, ni pretendo mucho menos herir susceptibilidades. Habrán muchas cosas que seguramente no voy a poderles contar porque son cosas que no me competen solo a mí, pero voy a ser lo más honesta posible desde mi perspectiva y desde lo que sí les puedo contar. Para iniciar vamos a hablar de los primeros 5 años de mi vida. Bueno, les cuento que vengo de una familia muy, pero muy humilde. Mi mamá trabajó toda la vida muy duro, trabajó en casas de familia, en muchísimas cosas, ¿cierto? Por eso, cuando mi mamá quedó embarazada de mí, no fue una muy buena noticia para muchas personas. Pero ella sí se lo tomó muy bien, afortunadamente, porque si no, yo no estaría acá contándoles esto. Y mi mamá decidió tenerme en contra de todo pronóstico. Mi mamá trabajaba en una casa de familia conformada por 2 mujeres que eran pareja y ella incluso le compró como las pastas o no sé qué fue lo que le compró a mi mamá para que ella abortara. Y mi mamá, como que le hizo la propuesta de que si ella quería abortar, pues que ella la respaldaba y mi mamá le dijo que no, que ella estaba muy feliz de tenerme y que quería tenerme en contra de todo pronóstico, como les digo. Entonces eso fue muy bonito para mí escucharlo. Mi mamá y mi papá tuvieron una relación clandestina. Mi papá era un hombre casado. Se conocieron en bomberos porque mi papá era bombero. Mis 2 hermanitos eran mascotas de bomberos y mi mamá trabajaba en bomberos en un kiosco. Ellos tenían esta relación clandestina y cuando mi mamá le contó que estaba embarazada de mí, pues él como que dice mi mamá que se alegró, pero que también se asustó muchísimo. Y me contó que mi papá me conoció a los 6 meses de haber nacido y que había dicho que muy bonita la niña. Pero pues yo nací de ojos claros y él no tiene ojos claros y mi mamá tampoco, entonces él asumió que yo no era hija de él por eso, entre otras cosas supongo, y supongo que también porque sintió mucho miedo. La verdad no le preguntaba a mi papá, pero creo que sería un buen ejercicio preguntarle a ver qué fue lo que pasó. No con el ánimo de juzgar ni mucho menos, sino simplemente de contar la historia. Oiga, y esto es algo que quiero que quede muy en claro. Todas las cosas que voy a contar y que he vivido, yo no tengo nada en contra de lo que he vivido, al contrario, si tuviera la oportunidad de vivir mi vida tal cual como la he vivido hasta ahora, lo volvería a hacer, porque siento que todo lo que me ha pasado, por más horrible que haya sido, me ha dejado una gran enseñanza y me han formado en la persona que soy ahora. Bueno, retomando, mi hermano tenía 11 años, mi hermano Andrés, y mi hermano Mauro tenía 12 años. Cuando mi hermano Andrés se dio cuenta de la noticia, pues se puso muy feliz, pero a mi hermano Mauro le dio como muy duro, se puso a llorar y se encerró en un baño a llorar y dijo, si no hemos podido engordar a este flaco Agudelo, ¿ahora qué vamos a hacer con una niña? A mí esto me parece tan bonito de mi hermanito, o sea, no sé por qué como que pensó en eso, o sea, ahora cómo la vamos a cuidar a ella, sino como que no podemos cuidarnos a nosotros ahora, ¿cómo vamos a hacer con alguien más? No sé, es algo que me conmueve un montón siempre que lo recuerdo y me parece muy bonito y amo a mis hermanos. Algo que siempre me dice mi hermano Andrés es que él siempre alardea de eso, de que él fue el primero en mostrarme el sol y la luz del día, que porque había como una ventana en la habitación donde mi mamá estaba y entonces él como que me asomó por esa ventanita, dice él, que muy a las 7:30 de la mañana que nací, bueno, no a las 7:30 de la mañana precisamente, sino después de que me pudo ver, él fue el primero en mostrarme el sol. Siempre me dice eso, yo fui el primero en mostrarte la luz del sol y que él estaba pues súper feliz y emocionado y bueno. Mi mamá obviamente también y el resto pues ya también porque pues ya no había nada más que hacer y supongo que también les dio mucha felicidad. Algo que también me contó mi mamá es que le estuvo dando preeclampsia en medio del embarazo, pero afortunadamente todo salió bien y me pudo tener en un parto normal. Vale la pena aclarar que mi mamá me tuvo de 34 años. Algo que me parece paradójico es que la misma persona que le ofreció a mi mamá que me abortara después de que mi mamá me tuvo, le pidió que sí me daban adopción porque conocía la situación económica de mi mamá y pues obviamente porque tenía una relación con una persona del mismo género no podía tener hijos, entonces como que le dio ilusión y le propuso a mi mamá adoptarme, a lo que mi mamá se negó rotundamente y pues bueno.
igual mi mamá siguió trabajando con ellas y todo. De hecho, les cuento acá algo, yo me acuerdo y hasta muy grande hablé con una de ellas. Y recuerdo la casa, recuerdo cosas porque mi mamá me llevó también allá durante un buen tiempo hasta que llegué a cierta edad, pero eso poco a poco irá saliendo también en la historia. Bueno, acá viene una parte de mi historia que me marcó muchísimo y es que cuando yo tenía 13 meses sufrí quemaduras en todo el cuerpo de segundo y tercer grado. Esto porque mi mamá tenía un cajón de chance pequeño y ese cajón tenía un cajoncito muy pequeñito donde se guardaban las monedas y el dinero. Y resulta que yo ya estaba caminando, entonces me gustaba mucho ir como a ese cajón y tratar de abrirlo para sacar monedas. Mi mamá dice que me encantaban los bananos, entonces ella dice que yo sacaba monedas de ahí para que ella me comprara bananos. El hecho es que estábamos un día en mi casa, mi tía, mi abuelo, mi mamá y yo. Mi tía estaba viendo televisión, mi abuelo también creo que estaba ahí con mi tía y mi mamá estaba cocinando. En un momento mi mamá tenía que ir a comprar unas papas, entonces le dijo a mi tía que se iba a ir para la tienda a comprar unas papas y que ahí quedaba yo pues en la casa. Mi tía seguramente no escuchó, yo quién sabe qué estaba haciendo. Y en un descuido de mi tía, porque además ella no era consciente de que mi mamá ya no estaba ahí, me fui para la cocina. Mi mamá había dejado la chocolatera donde había preparado una aguapanela encima del cajón de chance. Yo me prendí del cajón de chance para intentar abrir el cajoncito que quería donde estaba el dinero y se me vino la chocolatera con aguapanela hirviendo encima. Aquí voy a parar un momento para decir algo. Creo que 8 o 15 días antes, una tía muy importante en mi vida, que fue la tía de mi mamá, mi tía Emilia, fue a visitarnos y le dijo a mi mamá, porque notó que yo ya me estaba aprendiendo mucho como del cajón de chance y eso, le dijo: María, que yo no vaya a llegar de Medellín, porque mi tía iba para Medellín, y me encuentre con la mala noticia de que la niña se quemó. Efectivamente, eso fue como una premonición y quiero hacer esta acotación porque muchas veces nosotros no prestamos atención a lo que otros nos dicen y hay que estar muy pendientes, sobre todo con los niños, aunque la verdad no juzgo a mi mamá ni mucho menos, o sea, la verdad eso simplemente fue un descuido que obviamente marcó nuestras vidas. El hecho es que yo empecé a llorar obviamente y mi tía en ese momento se dio cuenta que mi mamá no estaba ahí y le dijo a mi abuelo como que, ay, ¿qué le pasó a la niña? Y se fue corriendo pues a cogerme. Mi tía solo me vio toda mojadita, pero ella no se imaginó que era que yo me había quemado. Entonces me cogió y cuando me cogió se dio cuenta que estaba demasiado caliente y le dijo a mi abuelo, la niña se quemó. Mi abuelo lo que le dijo fue, échele agua. Y mi tía me echó agua. Mi tía dice que ella no sabe si por la sugestión o si en realidad pasó así, pero ella dice que ella tiene dentro de su cabeza que cuando ella me echó agua yo hice como pss, algo así. En todo caso, mi tía me dijo que yo tenía una batolita de manga larga y que, pues, digamos, ella me cogió de los brazos, pero no sabía en sí como de la impresión que tanto estaba tan quemada yo, ni mucho menos. Simplemente hizo lo que mi abuelo le dijo y que yo estaba a los gritos y pues obviamente en mi casa también todo el mundo a los gritos y la tienda como que era muy cerca de mi casa porque mi mamá llegó inmediatamente. Cuando me vieron así, pues uno de los vecinos que tenía una camioneta o un camión, creo que sí, un camión, me llevaron en el camión de ese vecino al Hospital Santa Mónica, que es donde nací. Mi tía me cuenta que allí no me supieron cómo tratar bien porque ella dice que por la magnitud de las quemaduras como que la persona que me iba a sondear no fue capaz y me remitieron al Hospital San Jorge que queda en Pereira porque los cuidados para personas quemadas estaban allá. En ese momento sí me llevaron en ambulancia y recalco esto un poco porque mi mamá siempre, a veces, no siempre, pero cuando escucha una ambulancia me dice, ay, me acordé cuando íbamos para el hospital con usted cuando se quemó. Esto es algo que a mi mamá no le gusta mucho recordar y le da tristeza, pero pues afortunadamente estoy aquí, no pasa nada y al pasado pisado. Cuando me llevan al Hospital San Jorge, pues ahí me ponen como en un cuarto que es completamente de vidrio y al que solo pueden ingresar como personas del hospital, así con los super trajes y todo, porque pues las quemaduras son muy delicadas y como que no se podían infectar ni nada por el estilo, porque pues peor. Allá lo que hacen es que me ponen sondas por todos lados. Sondas por la nariz, por el cuello, me hicieron como una abertura para cogerme una venita y creo que por ahí me daban los medicamentos, sondas para orinar. Por algo que me aplicaban en el cuerpo, quedaba completamente negrita y con sondas y mi tía dice que parecía un marranito. Muy chistoso, ¿no? Es que parecía un cerdito, así me dijo.
Algo que me parece muy bonito de los recuerdos de mi tía es que ella dice que cuando ella estaba en la casa llorando, pues porque yo me había quemado y todo, que mi abuelo le decía, mi hija, no llore, que eso es dudar de la voluntad de Dios. Y que cuando fueron a verme al hospital, pues a través de ese vidrio y todo, que mi abuelo estaba como súper concentrado en el televisor y ella se quedó mirándolo bien y que en realidad le estaban bajando las lagrimitas. O sea, mi abuelo estaba llorando y mi tía le dijo, oiga, no, pues que no podía llorar, que porque era dudar de la voluntad de Dios. Y una familiar me enseñó que el reloj hacía tic-tac, tic-tac, y que el perro hacía wow, wow. Entonces cuando ellos iban a verme, y eso es algo que mi mamá también me dijo y mi hermano también, mi hermano Mauro, que cuando iban a verme a través de ese vidrio, yo hacía eso, pues como que les decía tic-tac, tic-tac, wow, wow, wow. 15 días aproximadamente estuve en esa situación de hospitalización y se me había pegado el ojo derecho. Entonces los médicos no sabían si yo me había quemado el ojo también internamente. Lo que pensaban era que o el ojo se me iba a quedar pegado o que si lo abría no iba a poder ver por ese ojo. Pero antes de los 15 días, o sea, antes de que me dieran salida, abrí el ojo. Entonces súper. Yo creo que esa es la razón por la que yo veo menos por el izquierdo. Yo creo que se esforzó mucho en ese tiempo. Pues yo acá haciendo cálculos raros, suponiendo cosas. Cuando salí de la clínica me mandaron un traje súper especial que solo se me veían los ojos y la nariz, porque era un traje elástico para que la piel como que pudiese volver a tomar su forma. Pero ese traje me picaba muchísimo y no me gustaba que me lo pusieran, entonces no fui como muy juiciosa con eso. Es decir, ellos hacían todo lo posible para que yo me lo pusiera, pero era tanto mi desespero que no era que lo tuviera todo el tiempo como tenía que ser. Pero sí que me sirvió bastante. Yo empecé a caminar a los 11 meses, pero después de la quemadura, cuando ya me dieron salida del hospital, duré 2 meses sin caminar. Y mi mamá me dice que después pues ya caminé después de esos 2 meses, que cuando menos pensaron me vieron caminando otra vez, pero que a mí me daba miedo caminar. Oigan, afortunadamente yo no tengo recuerdos de eso, solo lo que me pueden contar. Y eso me parece perfecto. Igual ustedes han notado que por más duro que haya sido un accidente, o yo no sé si esto sí lo puede hacer alguien, pero yo siento que uno recuerda ese tipo de cosas y uno recuerda la experiencia y lo que pasó, pero no el dolor. Y menos mal, porque ustedes imaginan uno poder traer a la memoria un dolor y sentirlo. Uy, no, eso sería horrible, menos mal que no se puede. Bueno, les cuento que debido a ese accidente que yo tuve, yo fui muy insegura en mi infancia y hasta muy grande, porque no me gustaba usar blusas de tiras. Una de las cicatrices más grandes de esa quemadura la tengo en el hombro derecho. Obviamente tengo cicatrices por todo mi cuerpo, pero la más grande, digamos como la que se nota muchísimo, muchísimo más es esa. También tengo cicatrices en la pierna izquierda, en el abdomen, o sea, no, por todo mi cuerpo. En mi cara, por ejemplo, en una ceja. Tengo la cicatriz de la sonda en el cuello. Bueno, son marcas que la vida nos va dejando y que nos enseñan que podemos ser muy resilientes. De hecho, la doctora, después de los 6 meses que me llevaron en los que me tenían que cuidar en mi casa así súper bien, cuando me llevaron a que ella me revisara, le decía a mi mamá que ella sentía que había sido un milagro. Y yo siempre he pensado que sí, que fue un milagro. Y me gusta ver muchas cosas en mi vida como un milagro. Bueno, y ya hablándoles en términos más generales de esa época, más de cosas que yo no me acuerdo, pero que mi familia sí, es que a los 6 meses mi mamá me disfrazó de conejito y gané el concurso. Mi mamá dice que me encantaba bailar y que ganaba muchos premios y que era como muy sociable y muy participativa, y ella dice que yo era muy feliz, o sea, que siempre fui muy feliz, muy alegre. Yo tengo recuerdos de esa época, o sea, así como entre casi hasta los 4 o 5 años. Algunos de mis recuerdos son una vez que me iba a comer una tajada, mi tía Amparo vivía en un barrio muy play, por así decirle, que todavía sigue siendo play en Dos Quebradas. Y entonces había una loquita, así le decían en esa época, una habitante de calle, que se llamaba Chabela. Bueno, no sé si se llama aún. Ella siempre andaba con un costal, súper sucia, despeinada, pie limpio, a veces pasaba gritando cosas, pero también era como muy alegre y lo saludaba a uno. Y una vez Chabela me iba a dar una tajada, que creo que mi tía le había dado, o en la casa de enseguida alguien le había dado tajadas. Y a mí me gustaban mucho las tajadas. Y Chabela me iba a dar tajada y yo pues toda contenta me iba a ir a comer la tajada. Y yo me acuerdo, o sea, eso sí lo tengo así como si lo recordara, como si fuera una novela o una película, que mis primas eran: Carol, no se vaya a comer esa tajada. Me da mucha risa acordarme de eso. Y me acuerdo de Chabela, o sea, qué bonito recuerdo, me encanta ese recuerdo. Tengo otro recuerdo y es cuando mi tía ya estaba embarazada de mi prima Meli.
y ya la iba a tener. Y me acuerdo muy bien de mi tía subiendo como por unas escaleras, porque habían como unas escaleras donde nosotros vivíamos por fuera, y ella prendiéndose como de las paredes con los dolores. Tengo un recuerdo también de una foto donde sacaba la lengua, bueno, varias fotos, así que mi tía tenía muchas fotos, ella era la que hacía las fotos. Y hay una foto en especial que me gusta mucho, que la tengo en mi mente, pero ya no existe, supongo, y era con un amigo. Yo tenía un amigo que le mantenían prohibiendo la amistad conmigo. Y después sí que nos prohibieron la amistad definitivamente, pero eso es otra historia que después les voy a contar. Es que yo fui tremenda, o sea, lo que les estoy contando acá es el inicio de mi vida. Pero no fui una perita en dulce, eso sí se los digo, fui tremenda, o sea, hice, deshice, mejor dicho. Por eso les digo que mi vida no ha sido nada lineal y yo no he sido el mejor ejemplo a seguir o no fui el mejor ejemplo a seguir, pero me encanta mi vida, cómo fue y cómo es ahora y me encanta, o sea, no cambiaría nada. El hecho es que había una foto donde había como una manzana en la mitad de nosotros, una manzana como dulce, y nosotros como tratando de morder la manzana con las manos atrás. Yo tengo esa foto en mi mente, no sé por qué esa imagen, como si fuera ayer. Desde muy pequeña di indicios de mi sexualidad, porque mi mamá dice que a mí nunca me gustaron las muñecas, bueno, y que desde chiquita, o sea, no me gustaban las muñecas, me gustaba jugar con carros y me gustaba jugar con canicas o bolas. Depende del lugar en el que se encuentren, son esas bolitas con las que uno jugaba y hacía hoyuelos en la tierra para enterrarlas ahí y que uno no podía pipiar la otra bola. Pipiar es tocar la bola del compañero. Ah, no, al contrario, creo que ese era el objetivo. Si uno pipiaba la bola del compañero, se la ganaba. Y me encantaba jugar, a mí me encantaba jugar más con hombres que con niñas, o sea, me entendía súper bien jugando con hombres, me encantaba embarrarme, me encantaba todo lo de hombre, la ropa, o sea, todo. Y desde muy pequeña, mi mamá dice que, y mi tía, tienen ese recuerdo muy vivido de que cuando yo quería hacer chichi, no me quería sentar en la silla, sino que quería orinar parada. O sea, que yo quería orinar como orinan los hombres. A los 2 años me empezó el dolor de oído, y esto se los cuento porque tengo también un recuerdo muy bonito. Bueno, nosotros éramos muy humildes y yo tengo este recuerdo muy marcado, y es que llega mi tía como de trabajar y mi mamá le dice que solo había un huevo y que ella decide hacerlo para ella, que era la que venía de trabajar. Miren, me acuerdo que era un huevo cocinado. Y mi abuela le dice como, es que mi abuela, y mi tía le dice como, no, no me lo dé a mí, déselo a la niña. Yo la verdad no me acuerdo si ese día yo me comí el huevo, si se lo comió a mi tía, yo no sé en dónde paró ese huevo, lo único que sé es que mi mamá tuvo que salir corriendo conmigo en los brazos a llevarme a urgencias porque yo no soportaba el dolor de oído. Y se me inflamaban mucho las amígdalas también, o sea, me quejaba mucho del dolor de garganta, me quejaba mucho del dolor de oído, y por eso a los 5 años me operaron. Me operaron de las amígdalas y de las adenoides. En esta parte quiero parar ya hasta ahí, o sea, porque vienen muchos recuerdos, vienen muchas cosas también reveladoras con relación a mi sexualidad, pero digamos que esto es como un abrebocas de todo lo que hay detrás de la vida de Carol Puentes, o sea, yo, y que seguramente tú que estás escuchando esto también tendrás muchas historias de tu infancia. La invitación con este podcast creo que funciona muy bien también para que tengan esa conversación con sus familiares, o sea, cómo fue su infancia, recordar es vivir. Hay momentos que son muy dolorosos y que uno dice, no, es que qué duro recordar eso. Yo por lo menos sé que a mi mamá le cuesta mucho esto, pero a mí me parece un ejercicio súper bonito y súper lindo porque finalmente eso que fue y que pasó nos ha formado y son experiencias de vida que muchos compartimos, pero que como uno no se atreve a contarlas, otros piensan que son los únicos que las han vivido. Miren que cuando yo estaba hablando esta mañana también con mi tía Francia para preguntarle sobre lo de las cicatrices, sobre las quemaduras, sobre todo eso, salieron cosas muy bonitas como lo de mi abuelo, que para mí fue como muy lindo y yo no lo sabía. Y otra cosa que también siento que funciona súper bien es preguntarle a nuestros padres por nuestra infancia o por cómo se conocieron con nuestra mamá o con nuestro papá. O sea, es muy bonito ver a una persona cuando uno le hace preguntas del pasado y se retrocede y verle como el rostro y ver cómo a veces ese rostro se va iluminando. Así que espero que esto les sirva también como invitación y que se animen a hacer el ejercicio, así no sea para que se graben, así para lo que sea, pero es una buena forma de compartir con nuestros seres queridos y pasar tiempo de calidad con ellos. Recuerden que los martes salen episodios de Hablando por Hablar. Les agradezco mucho a las personas que se hayan tomado el tiempo de escuchar esta parte de mi historia y por acompañarme en esta nueva aventura. Nos escuchamos también en Quién está detrás del podcast el próximo viernes. Un abrazo gigante para todos.